Bienvenidos a Mi Punto de Vista, con Alejandro López Munguía, liderazgo de opinión. Bien, bueno, ahora vamos a platicar con uno de los políticos más importantes del país. Ahora sí que uno de los hombres de izquierda que trae unas ideas muy serias, que bueno, a algunos les agrada, a otros no les agrada, pero lo que sí es un hecho es que aportan, porque generan debate, porque generan discusión, esa de que se necesita, sobre todo en el máximo órgano que tiene nuestro país para poder expresarse, que es el Congreso de la Unión. Me refiero al diputado federal Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días a tu auditorio. ¿Cómo te recibió Mérida? Muy bien, con calor, pero muy bien. Es un lugar, a mí me gusta mucho Mérida, es una ciudad muy bonita, se come muy bien, la gente bastante cálida, muy bien. Estoy contento. No sé por qué son derechosos, man, porque tiene una tradición de izquierda enorme. Aquí Felipe Carrillo Puerto, solo por poner un ejemplo. Entonces hay que corregir eso, hay que hacer, ¿no?, que los hombres y mujeres se comporten como hombres y mujeres libres, y entonces va a haber un proceso de transformación fuerte aquí. ¿Es la segunda vez que nos visitas en este año? Sí, en muy poco tiempo. Estuve hace pocas semanas en la Autónoma de Yucatán y en el TEC. Vine a dar un par de pláticas. Ahora la Mesoamericana. Sí. ¿No? Vengo a charlar también sobre cómo están las cosas. Un interés renovado de los jóvenes en la participación política. Entendía la participación política como la transformación de nuestra sociedad, no como la política partidaria, porque mucha gente piensa en política y piensa en partidos. No, la participación política son los asuntos públicos, son la transformación para beneficio de la gente, ¿no?, de mejores condiciones de vida. Y yo veo, estoy recorriendo el país, estoy yendo a muchísimas universidades públicas y privadas y veo ese interés renovado de los jóvenes en la participación política. Los jóvenes y la participación de la política, es fundamental la visión de los jóvenes hoy, ¿no? Como que es cíclico esto, ¿no? Son un motor fundamental para los cambios en el país y en el mundo. Además, yo les digo que un joven que no es de izquierda nació viejo. Yo creo que un joven panista es un anciano, o sea, yo no doy crédito a eso, ¿no? Y el PRI también, porque la cúpula, mira, abajo no, pero la cúpula del PRI y el PAN, yo les digo la cúpula del PRI y el PAN, pues representan lo mismo, ¿no? Hay un sector del PRI del nacionalismo revolucionario, pero están bocabajeados, ¿no? Están controlados dentro del PRI, ¿no? Entonces las cúpulas deciden, desde que Salinas votan lo mismo en el Congreso, el PRI y el PAN juntos, todo en detrimento de la población del país. Entonces yo creo que sí, la participación de los jóvenes es natural que se dé en la izquierda, es la rebeldía. Yo les digo que la rebeldía y la hormona está ligada a la juventud, y por lo tanto sí están llamados a aportar a un proceso de cambio de fondo, un cambio revolucionario, diría yo, pacífico, porque además nosotros aspiramos a la transformación pacífica de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que identificas que le preocupa más al joven? Bueno, están muy interesados de qué está pasando, de por qué está pasando, porque además uno de repente no se para a reflexionar esas cosas. Pero mira, tú eres más joven que yo, por supuesto, pero te habrá tocado todavía otra época. Los jóvenes actuales les tocó crisis siempre, no saben de otra cosa, no saben que había educación, que había acceso a salud, que había acceso a empleo, que había contratos colectivos, que había condiciones de vida pues razonables para la gente. Eso se ha perdido, ¿no? Ellos están desalentados, no ven nada, ¿no? 7,5 millones de jóvenes entre 18 y 23 años no tienen acceso a la universidad, y luego no entran a la escuela, pero tampoco tienen acceso a empleo. Está hecho pedazos. El 90% de los que están en las cárceles son jóvenes, muchos inocentes, además minorías, indígenas, cosas de esta naturaleza. De los 40,000 muertos, la mayoría son jóvenes, de la mal llamada guerra contra el narco. Entonces es una cosa trágica. No puede ser que ese sea el ofrecimiento de nuestro país para los jóvenes, ¿no? Ahora sí, bueno, vamos a entrarle un poquito a la visión de país. Sí. Obviamente, tú tienes una gran experiencia en esto. De verdad es que, bueno, cuando uno abre y sintoniza el canal del Congreso, está esperando, está deseando que gente como tú de repente nos hable de la realidad, porque bueno, entendemos que el discurso oficial pretende hacernos creer que existe un país en boga, en donde pues aparentemente todo está bien y vamos bien. En Calderolandia. ¿Cuál es tu diagnóstico?
No, Digo, bueno, siendo esto tan sí, amplio. mira, por ejemplo, te pongo ejemplos. Dice Calderón que el 90% de la población tiene cobertura médica con el Seguro Popular. Bueno, no tiene vergüenza, o sea, el Seguro Social se está cayendo, el ISSSTE se está cayendo y son instituciones que pagan los trabajadores de este país y que tienes que esperar a veces semanas, a veces meses para una operación, que no hay medicamento, no por negligencia del personal, sino porque los están ahogando con presupuesto público. Sí. Y resulta que él dice que el Seguro Popular está muy bien, pues que renuncie a su seguro médico privado y se vaya al Seguro Popular, a ver si es cierto que le gusta la atención. Entonces, ese es un solo ejemplo. Dice que 1 de cada 5 mexicanos tiene vivienda del Infonavit. O sea, pero no puede ser más mentiroso, ¿no? Cuando la gente está careciendo de vivienda. Empleo, pues las cifras que dan son verdaderamente majaderas. Tú a cualquier lugar a donde vas, el que es joven porque es joven, el que es maduro porque es maduro, el que es viejo porque es viejo, pero la gente no tiene empleo. Es dramática la solicitud de gente, además muy calificada muchas veces, que no tienen ninguna posibilidad. Bueno, la seguridad. O sea, no se había visto en el país una situación de descabezados, de descuartizados, de secuestros. Mira, lo veníamos comentando ahorita rumbo acá al programa, ponen un retén militar. Y yo pregunto, ¿los narcos van a pasar por ahí? ¿Los traficantes de armas van a pasar por ahí? Pues ni que fueran bobos, ¿verdad? Y si pasan, pasan acordados. Y los ciudadanos son tratados como delincuentes. Todo el que pasa por ahí es tratado como delincuente. Y la pregunta es, ¿no saben dónde están los narcos en Mérida? ¿No saben dónde están los secuestradores en Mérida? Pues claro que lo sabe, todo el mundo lo sabe, y no lo saben las autoridades, que se vayan a cuentear a quien se deje. Son puras medidas para meterle miedo a la gente, para avanzar en su proceso de militarización, pero que no tienen ninguna intención de tocar los asuntos de fondo. O sea, Calderón, desde que llegó a la presidencia robada, se ha mantenido con el miedo, llegó con el miedo de la gente y se mantiene con el miedo de la gente porque supuestamente está combatiendo el crimen organizado. Bien, voy a hacer un corte y regreso para seguir platicando con el diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Vamos a seguir platicando con el diputado federal Gerardo Fernández Noroña. En realidad interesante lo que nos acabas de comentar. Y bueno, a final de cuentas, nuestro país, a pesar de tanta democracia, de tanta alternancia con la derecha, ya 10 años, 11 años casi de estar en el poder, y parece que el país, en vez de mejorar, pues caramba, ha empeorado. ha empeorado. No, ha empeorado. Mira, las cosas de corrupción, por ejemplo, el PRI había puesto la barrera muy alta, si son corruptos en serio. Bueno, pues el PAN le ha ganado, ¿no? O sea, porque además de corruptos, son muy hipócritas, se creen que yendo a misa los domingos ya pueden, después de confesarse, salir a apuñalar al prójimo al minuto siguiente y que son perdonados dentro de 8 días, ¿no? Entonces son terribles, son de doble moral, de doble discurso. Bueno, patrón Laviada está señalado de vínculos con el narco, la familia, y de lavado de dinero. No dicho por mí, sino por la Secretaría de Hacienda, que desde 2006 metió una denuncia a la PGR, que a la fecha no. Vamos a seguir platicando con el diputado federal Gerardo Fernández Noroña. La verdad, vale la pena escucharlo. Escúchese esto porque en el Inter hemos platicado un poquito sobre la necesidad que tenemos los ciudadanos de participar, de comprometernos para cambiar en nuestro país, pero sobre todo para los jóvenes que están en redes sociales y en Twitter, que se dejan llevar por pues ahora sí que por el momento. Tal vez si le invirtiéramos un poquito para investigar sobre qué ha pasado durante los últimos 20 años en nuestra vida pública, nos vamos a asustar porque parece que que no se han ido, que son los mismos, que ahí están y que pues tienen al país en un ciclo en el que no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay el bienestar que quisiéramos. Sí, no solo no hay, sino le han hecho más daño que un terremoto de 20 grados. O sea, Salinas, desde que llegó al poder, también robándose la presidencia, remató todo. O sea, yo pongo mucho este ejemplo, lo voy a poner en la charla con los jóvenes ahí en la Mesoamericana. Se privatizaron los ferrocarriles, dijo que iban a ser los más modernos del mundo, son tan modernos que son invisibles, no existen. Entonces el tránsito de pasajeros por ferrocarril, teniendo una estructura ferroviaria importantísima, se hizo pedazos. La mercadería toda se traslada por carretera. Toda, es una barbaridad, con trailers que hacen el tráfico pesado, carreteras peligrosas, hechas pedazos las carreteras, se encarece por el combustible, cuando todo eso se podía trasladar por ferrocarril. Sería la manera sensata y la manera... Tú reconstruyes el ferrocarril mexicano y generas trabajo
pero una barbaridad. Y generas inversión pública y privada, una barbaridad, es tan simple como eso. Y la otra parte que tú comentabas, pues eso de que no se conoce la historia, las redes sociales son muy útiles. Yo, por ejemplo, a través de Twitter, pues me han salido estas invitaciones a universidades públicas y privadas, ando por todos lados, o sea, apenas el miércoles estuve en Ensenada, en la de Baja California, el jueves estuve en la UAM Iztapalapa, el lunes voy a estar en Colima, el martes voy a Querétaro, el jueves voy a la Nicolaita de Michoacán, o sea, ando y he estado en montones de lugares, aquí ya había venido como comentamos al principio, y yo insisto, son muy útiles, pero la gente tiene que leer, o sea, no se leen ni las etiquetas de lo que se come, por eso estamos como estamos. Entonces, la lectura es una herramienta importantísima de conocimiento, de diversión, de percepción de otras visiones, de pues hasta de entretenimiento y de esparcimiento, porque realmente es muy muy fuerte el asunto de la lectura, estos que comentamos, el libro de Anabel Hernández. Lo que ahí dice, en cualquier país que leyera, habría obligado a Calderón a renunciar. Pero de verdad, o sea, es poderosísima la denuncia. Hay demasiada tolerancia aquí a eso, ¿no? Pues es que no se conoce, no se lee. Además hay quien ni lo ha leído y dice, ay, ¿por qué lo dice un libro? Pues está documentado, trae fuentes muy sólidas, o sea, no es un asunto, no es una ocurrencia. No es un ensayo. No es un ensayo ni es una ocurrencia, es un acto de denuncia muy valiente. El de Camisas Azules, Manos Negras acredita toda la corrupción de panistas en torno a Petróleos Mexicanos. Sí, ¿cómo no? Entonces, los cómplices del presidente acredita todas las corruptelas que hizo el español Mourinho, finado, ¿no? En torno a este tipo de cosas. Entonces, la verdad es que hay cosas muy fuertes. Bueno, y si se lee historia, y si se lee filosofía, yo insisto mucho en un libro que se llama Política del Rebelde, de Michel Onfray, es un filósofo francés muy poderoso, ¿no? Muy poderoso, un pensador muy serio, que quien lo lea le va a cambiar la vida, te da elementos y herramientas. Política del Rebelde, de Michel Onfray, así como suena, de anagrama. Yo ya le iba a hacer una propaganda aquí a una librería que me la encontré la vez pasada que vine, me quedé aquí en el centro, a mí me gusta mucho el centro, y salí, había la librería ya a media calle, y me llevé un buen número de libros porque los tenían en súper baratos, mano, que ya no los vendían, y dijeron, pues esto es a lo que nos paguen, y buenos libros en realidad. Oye, diputado, a ver, hablemos un poquito sobre lo que está, tres cosas que, ha tomado tribuna el PAN, ha tomado tribuna el PRI, la reforma política y la reforma laboral. Fíjate que me da mucha risa porque a mí me estuvieron presionando muchísimo de que las mantas eran ilegales, ¿no? Querían en su reglamento poner la absurda reglamentación de que no te puedas expresar de esa manera, justo en el lugar de la expresión por excelencia y del debate de las ideas, ¿no? Entonces, yo cuando sacamos esa manta famosa de tú permitirías que un borracho condujera tu auto, no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué permites conducir un país? Pues la verdad es que vamos a torear a los panistas y se generó pues todo lo que ahora sabemos, ¿no? Yo les digo que no me dejo de impresionar porque le he dicho usurpador, le he dicho asesino, le he dicho narco, le he dicho vendepatrias, le he dicho cualquier cantidad de cosas a Calderón, y lo único que parece haberle dolido es que le ha dicho borracho. No, ninguna otra cosa lo ha conmovido. Pues me parece impresionante. Sí es un asunto delicado, pero no es lo más grave que le he dicho. Y que además es cierto, porque ninguna de las cosas que le digo es mentir. Entonces, que además trastocó también la vida de Aristegui. No, hombre, generó una barbaridad, porque primero reventaron la sesión, luego le cerraron el espacio a Aristegui. Yo dije, cuando hicieron eso, dije, qué brutos son, o sea, de verdad es que son de un elemental impresionante. Yo dije, esta ya se las gané. Después de que le cerraron el espacio a Aristegui, dije, cometió un error gravísimo, les va a hacer un daño absoluto, y así fue. Y entonces, bueno, empezaron ya después los panistas con sus megalonas, ¿no? Eso sí, o sea, pero grandísimas ahí, que por la reforma laboral, ¿qué canallas son? ¿Qué canallas son? Porque esa reforma era contraria a los intereses de los trabajadores. Dicen y repiten la mentira para que la gente se la crea. Hay gente que te dice, ¿por qué no aprueban las reformas? Pero si no sabes que te salvamos el físico. Se van a generar muchos empleos. Que se va a generar menos empleos. Y a la gente, a los jóvenes, le están ofreciendo que ya no tengan pensión, que no tengan antigüedad, que no tengan aguinaldo, que no tengan vacaciones con los outsourcing famosos. Sí, Yo les digo, los que no saben inglés,
como no puedo decir la traducción literal, la matizaré, les digo que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque lo que es quitarle todos los derechos a los trabajadores, es una canallada eso, pagar por hora, como en Estados Unidos, sí, pero aquí te quieren pagar 5 pesos, ya pagan $5. ¿Cómo no? O sea, no tienen llenadera, es precarizar el trabajo. Voy a ir a un corte y seguimos Vamos. platicando sobre este tema tan importante, la reforma política y laboral en el Congreso de la Unión. Ok. Bien, regreso para seguir platicando. Verdaderamente impresionado por la manera en la que estamos llevando un tema que es hasta de mesa familiar. Un tema que se escucha en cafés, en el trabajo, en el parque, y es un tema de los ciudadanos, la reforma política, la reforma laboral, que nos la han querido vender como las grandes propuestas que transformarán a nuestro país y harán que se generen millones de empleos. Sí, no, y en realidad era precarizar el trabajo, que no quiere decir otra cosa que hacer todavía más malas las condiciones de trabajo para la gente, sin seguridad social. Cualquiera que trabaje en un outsourcing lo conoce. Nosotros tenemos, vergüenza me da, he combatido eso en la Cámara, trabajadoras de limpieza outsourcing. Ganan 2.400 pesos, tienen 16 años de antigüedad y no se les reconoce ninguna antigüedad, no les dan seguro social o se los dan cuando quieren y se los quitan cuando quieren, no tienen vacaciones, no, o sea, es un abuso, es un atropello, es una violación brutal a sus derechos. ¿Y quieren legalizar eso? No, de ninguna manera. Afortunadamente se dividió el PRI y entonces se les dificultó aprobar la reforma laboral. La reforma política, ahora hablaré de ella, no quiero dejar de comentar la de Ley de Seguridad Nacional, porque también esa la empujó el PRI, para mi sorpresa, no el PAN, el PRI la empujó, ¿no? Y la logramos parar, que era gravísima también, era la militarización del país, era suspender derechos y garantías constitucionales cuando quisieran, donde quisieran, el tiempo que quisieran. Y hay quien dice que eso ya existe. No, señor, desde la Segunda Guerra Mundial no se suspenden derechos en México. Hay graves violaciones a derechos humanos, hay 1.050 niños asesinados en la mal llamada guerra contra el narco, niños asesinados en retenes militares, civiles asesinados en retenes militares, y ellos querían darle una cobertura legal violando la Constitución, además, porque el artículo 29 constitucional sí establece la posibilidad de suspender derechos y garantías frente a alteraciones graves de la paz pública, a petición del presidente, en este caso de quien lo usurpa, avalado por su gabinete. Y se la debe pedir al Congreso. Y el Congreso sesiona, el Congreso quiere decir diputados y senadores juntos para escuchar por qué se pide la suspensión de derechos y garantías y concederla o rechazarla, y por un tiempo preciso. Y ellos querían, con una declaración de existencia de afectación de la seguridad interior del país, suspender derechos donde quisieran, el tiempo que quisieran, inclusive usar a las Fuerzas Armadas frente a conflictos laborales, administrativos, políticos, sociales, electorales. ¿Sobre pretexto de? Sobre pretexto de la seguridad interior del país. Gravísimo era, no, hombre, logramos pararla. La verdad es que si de una cosa me siento contento, satisfecho, es de que hayamos logrado eso. Porque ese fue un trabajo de la fracción del PT muy bien, la del PRD muy bien, la izquierda somos muy sensibles a ese tipo de cosas, todos cerramos filas en contra, y hubo muchas voces del PRI, muchas voces del PAN, diputados, diputadas de ambos partidos que ayudaron a parar una iniciativa tan grave como era la de seguridad nacional. Y luego la reforma política, esa nos llega, termina. ¿Podemos hacer un paréntesis? Sí, cómo no, porque es un caso, tema fuerte. Es un tema sí. fuerte, sí, cómo no. Durante este sexenio, bueno, es lo más fresco que tengo, seguramente nosotros también hubo, de repente nos encontramos con indígenas que fueron encarcelados de manera injusta, violados sus derechos. Me viene a la mente las 3 indígenas que supuestamente secuestraron a unos judiciales. Sí, de la Policía Federal. Y se fabrican expedientes, se fabrican investigaciones y van a parar inocentes a la cárcel. Así para es. Que el Ministerio Público no quede mal. De repente la película esta de Presunto culpable viene a sacudir las conciencias de la ciudadanía. Y bueno, a final de cuentas, este esfuerzo para parar esa ley que venía a hacer, ahora sí que el militarizar el país, pues no queda más de otra que reconocer, de verdad, que bueno. Eso fue muy importante porque, como bien comentas, cualquiera que hayamos tratado con la mal llamada justicia en nuestro país, sabemos que a los pobres, a las minorías, a los indígenas les va muy mal, les inventan cosas, les tuercen. Bueno, ya se ha olvidado, pero Ernestina Asensio en Veracruz fue violada y asesinada por militares y dijeron que había muerto de una gastroenteritis. O sea, no tienen cuate. Los niños, Almanza en Tamaulipas, un niño de 5 años, si mal no recuerdo, en los brazos de la madre fue asesinado.
¿no? En un retén militar, y no han reconocido esa responsabilidad. Dijeron que un fuego cruzado, ¿de quién? ¿No? Los militares siguen impunes, eso es fuero y no vaciladas, tanto que fastidian con el fuero de los legisladores y eso, o el de los curas que protegen pederastas y no les pasa nada. Entonces, la verdad es que era un asunto muy grave, era un asunto delicadísimo, podía suspender elecciones si quisiera, Calderón, imagínate, darle ese poder era una barbaridad. Yo no sé por qué el PRI estaba en esa lógica, la cúpula, reitero, afortunadamente se logró parar. Y vuelvo a poner el ejemplo de los retenes militares. Tú pones un retén y los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes gobiernan este país. Es una violación absoluta, dice el artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, que no quiere decir otra cosa que van a revisar tu carro donde está la orden judicial, para revisarlo. Debe decir el carro tal, modelo tal, color tal, la nombre de tal persona. Por estas razones lo vamos a revisar. Nada, llegan y te revisan. Yo les digo que al rato les van a hacer el análisis de la próstata en los retenes militares, ¿no? Entonces, es una locura y la gente se deja. La gente se deja o porque no conoce o porque tiene miedo. Y que hacen lo que les da la gana. Bueno, se conjuga eso, la ignorancia. Se conjuga. Fíjate, acabo de estar en Baja California, una diputada local del PT, la para en un retén militar y se deja revisar. Lleva 116,000 pesos en efectivo y se los quita el general. Que porque es de dudosa procedencia. Pues, ¿dónde dice, qué ley dice que yo no puedo transportar el dinero que me dé la gana en efectivo? ¿Dónde dice eso? Claro. Bueno, se lo quitó. Y aquella desesperada dice, oiga, yo soy diputada, tengo fuero, aquí no hay fuero. Y le quitó el dinero. Bueno, ¿cómo vas a permitir esas cosas? Y todavía el secretario de gobierno de Baja California salió a decir, pues que cómo se le ocurría traer dinero en efectivo así. Pues, ¿dónde está prohibido? Qué bárbaro. Bueno, afortunadamente Yucatán no sabemos mucho de eso, pero híjole, no queremos ser ave mala, güeros. Nos gusta la paz y la tranquilidad que vivimos todavía. Voy a un corte, regreso. Regresamos, seguimos platicando con el diputado federal Gerardo Fernández Noroña. ¿Crees, diputado, que con la reforma penal, juicios orales y todo este asunto que se ha dado, se le da solución un poco a este asunto? No creo. Sabes que el problema es que vivimos tiempos canallas y tiempos muy grandes de descomposición, tiempos de mentira, de fraude, de corrupción, de maniobra. O sea, si estando documentadas las barbaridades que hace el juez, las hace por escrito, imagínate oral, peor. No, o sea, no estoy diciendo que sea peor en el sentido de que no pueda ser un avance. El problema es que no es un asunto de método, sino es un asunto de cómo reorganizar, cómo transformar el sistema político, el sistema judicial, el sistema económico, el sistema social del país. Si hay quienes impunes son los jueces, pueden decidir lo que quieran, no les pasa nada, no los mueve nadie, no tienen que darle cuentas a nadie, es terrible. Y el nivel de corrupción y de impunidad que se vive ahí es, bueno, vivimos el mundo al revés, hombre. La Suprema Corte de Justicia es la Suprema Corte de Injusticia. Está todo el mundo observando lo que deciden y deciden barbaridades en contra de lo que la propia Constitución establece. No, es dramático lo que está viviendo. Entonces, si la gente está pidiendo algo es justicia. Como lo comentabas, tú vas a una cárcel y los pobres deben andar, los inocentes deben andar no menos del 50%. En una cárcel, no menos del 50%. Es terrible. Insisto, es dramático lo que está viviendo y se requiere en realidad un proceso de reorganización, de transformación profunda, que otra vez, vuelvo a insistir, no se va a dar sin la lucha, sin la participación de la gente. Que tú puedas, por ejemplo, correr desde el presidente de la República, revocarle el mandato hasta el más modesto de los funcionarios. Si tú puedes hacer eso, pueblo, entonces empiezan a enderezar las cosas. Se acaba la impunidad, se acaba la corrupción, o por lo menos sabes que si haces este tipo de conductas te estás jugando el cargo. Claro. Hoy no, hoy cada quien puede hacer, claro. Hoy cada quien puede hacer lo que quiera y la posibilidad de que algo le pase es remota. Puede comparecer un funcionario, ustedes le dicen y lo ponen contra la pared, lo voltean y lo desnudan. Y no pasa nada. Y no pasa nada, fíjate, es muy buen ejemplo. Yo les digo a los del PRI que luego vamos a traer a tal, les digo, ¿y para qué? No, porque lo vamos a cuestionar. No lo cuestiona nada, les digo, señor secretario, mire usted, señor secretario, usted es de las puras mentiras y muchas gracias, señor secretario, ¿no? Entonces yo soy de los que les digo, no, que señor secretario, funcionario, empleado, funcionario del gobierno de facto, haces esto, haces lo otro, y les dije, a García Luna en su cara, les dije, le demostré propiedades por 42,5 millones, que con su salario no alcanza
¿Y qué han hecho? No han hecho nada, porque son unas tapaderas ahí, son unos niveles de complicidad entre la cúpula del PRI y el PAN. Bueno, yo cuando a García Luna le dije que era un asesino, le dije todo lo que es, y le mostré los 42.5 millones en propiedades, una de 7.5, una rural de 15 y una nueva de 20 millones, una casa nueva. Me dijo, le dije, ¿cómo le haces? Es que ahorro mucho. Híjole, la joroba, mano, ¿cómo te puede contestar con ese cinismo eso? Que nos diga dónde ahorra para ir nosotros también, ¿no? Oye, una pregunta, porque tenemos aquí la duda desde hace días. En todo el país, bueno, te voy a hablar de Yucatán, muchas dependencias federales no ejercen las partidas que se les asignan dentro de todo ese gran paquete fiscal que viene a pagar. Que de repente, por ejemplo, la Semarnat hoy atiende a un grupo de inconformes de una comunidad que se llama Las Coloradas, que está allá por Lagartos. Hay un puente que se está cayendo, que fue asignado primero 28 millones el año pasado, se perdieron, fueron a un fondo que no sabemos dónde, y hoy, con la misma excusa de que se va a matar, o sea, unas matitas de manglar, dicen, no, pues no, hasta que traigan otro estudio, pero ese estudio lleva de 6 a 8 meses, en fin, el caso es que se perfilaba el asunto como para que se volvieran a 30 millones. Se movilizan esta gente, los tuvimos la semana pasada aquí, vino el delegado de Semarnat, aparentemente llegaron a un acuerdo, luego hicieron un plantón, se sumaron ahí diputados federales del PRI, y bueno, a final de cuentas, aparentemente se salvó el asunto. Pero el dato que nos llega es muchas dependencias federales no ejercen ese dinero. Sí. ¿A dónde va a parar ese dinero? Sí, no se pierde, por supuesto que no se pierde, o se pierde en los caños de la corrupción. Ese es el problema, que luego dicen que hay ahorros, ¿no? Sí. Y subejercicios y luego los mandan a fideicomisos y luego los fideicomisos hacen lo que quieren con ese dinero. Eso no puede ser, eso... Sí. Si un alcalde lo hiciera, se iría a la cárcel, o sea, lo acusarían de desvío de recursos, y el gobierno federal hace con absoluta discrecionalidad lo que le pega la gana. No puede ser, esas cosas también tienen que modificarse. Mira, vale el ejemplo, a la Cámara la están fastidiando todo el tiempo por la corrupción, que por los privilegios, sobre todo por privilegios, ¿no? Y sí los hay. Yo renuncié al seguro médico privado, renuncié al seguro de vida, dono 50,000 pesos mensuales, más en realidad. Pero bueno, lo que te quiero decir es, la Cámara ejerce media milésima del presupuesto nacional. Media milésima. Si se fueran a checar este tipo de datos que tú dices, hay carreteras que dicen que hicieron y no hicieron, y están como realizadas, y por lo tanto el dinero bueno, este gobierno presume que ha hecho más carreteras que nadie. Pues es que es lavado de dinero. Tú metes a 1,000 trabajadores y dices que tenía 5,000 y ya hiciste lavado y robado a lo como te venga en gana. Entonces, en realidad es uno de los gobiernos más corruptos que ha habido. Y si se realizaran las supervisiones puntuales, nos daríamos cuenta de estas cosas que tú estás comentando, y que lamentablemente no es la excepción el caso que presenta, sino es una constante en todos los lugares del país. Ahí porque la comunidad decidió pelear, porque está en riesgo su vida ahí con ese puente en las condiciones que estás planteando. Pero en otros lugares pues la gente aguanta y no se entera uno de que estas cosas están pasando en todos lados. Qué terrible. Voy a un corte y regreso para seguir platicando con Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo. Ahora sí vamos a meternos al asunto. Todos los asuntos que estamos abordando con el diputado Fernández Noroña son verdaderamente interesantes, porque además son parte de la cotidianidad de nosotros, sobre todo aquí de los yucatecos, que no estamos tan apartados de México, eso créanlo. Viene el fracaso de las alianzas PRD con el PAN. Sí. Híjole, qué mezcolanza ahí tan fea. Afortunadamente ya desapareció Jesús Ortega, ¿no? Digo, al menos de las pantallas. Sí, ahí anda todavía. Pero bueno. Era un sinsentido, era un despropósito las alianzas con el PAN, inclusive electoralmente. Olvídate que nos robaron la presidencia, que malbaratan el patrimonio, el petróleo lo anda ofreciendo Calderón. Primero decía que no teníamos y ahora lo anda regalando. La energía eléctrica, todo. Es un vendedor tan grande como Santana, Calderón. Entonces, por todo el desempleo, la militarización, la represión, o sea, hay 300 argumentos políticos para no ir con el PAN. Es un desprestigio, es un lastre. Pero dejamos de lado todo eso, que no podemos, pero dejamos de lado todo eso. Electoralmente hablando, pues es un lastre el PAN. O sea, la gente está cansada ya del partido. Y le estaba el PRD salvando la cara, la cúpula del PRD en las alianzas con el PAN. Pero además electoralmente era un pésimo aliado, porque donde el PRD gobernaba,
el PAN fue en contra. En Zacatecas fue en contra, perdieron el gobierno. En Baja Sur no solo fue en contra, sino fue en contra con un diputado experredista ahora, y les ganó el gobierno de Baja California Sur. En Guerrero fueron en contra, pero como el candidato valía bolillo, al final disque declinó cuando ya se lo había llevado la tía a las muchachas. En Michoacán le han hecho todas las perradas del mundo a Leonel Godoy para meter a la hermana de Calderón como gobernadora. Sí. Entonces, ¿qué tipo de aliado es ese que te juega las contras donde tú eres fuerte? Es una barbaridad. Y en el Estado de México no fueron en alianza solo porque el PRI decidió bien su candidato. O sea, si el PRI decide a Del Mazo, ellos esperaban el rompimiento de Erubiel e ir con Erubiel alianza PRD-PAN. Al quedarse sin candidato, es Erubiel el candidato, pues Del Mazo no se iba a venir y era una locura que lo hicieran su candidato, ¿no? Entonces se quedaron sin candidato y eso permitió que se reacomodaran la coalición PRD-PT Convergencia. Ahora, la lucha que Andrés Manuel y el movimiento dimos para reventar las alianzas con el PAN, particularmente en el Estado de México, Encinas mismo, pues fue muy importante. Entonces ya no se ve en el escenario, porque se veía, inclusive yo veía con mucha preocupación que en el 2012 pudiera haber una candidatura a la presidencia PRD-PAN. Absurdo, ¿no? Yo creo que eso ya no pasó. Yo creo que vamos a ir juntos PRD-PT Convergencia a la presidencia, por supuesto al gobierno de la ciudad, en el Estado de México así va. Yo espero que ganemos con Encinas, no va a estar fácil, la maquinaria del PRI es muy poderosa y el PAN pues se lo va a llevar la tía a las muchachas. Entonces ahí Luis Felipe Bravo me anda dando pena ajena, man. O sea, la verdad es que le deberían mandarlo a Roma otra vez ahí a que promueva la beatificación de ahora a ver de quién, ¿no? Ya tiene la de Juan Pablo, pues ahora la de Maciel, no sé, ¿no? Porque sí está, no están. Oye, ¿y cómo ves el papel muy hábil Marcelo Ebrard, de cuando vio que, híjole, esto se le iba de las manos? Sí, de las manos, boom, brinca, suelta del barco y se monta y dice, viva Encinas, y ahora sí todos juntos con amor. Sí, aunque hay que recordar que en enero Marcelo hizo un movimiento político de apoyo a Encinas, y todo el mundo dijo, vamos con Encinas, los chuchos, todo el mundo. Y ya que estaba eso, se volvieron a salir y volvieron a insistir en la coalición con el PAN, hicieron la consulta, todas estas necesidades. O sea, Marcelo es un hombre inteligente, yo espero que al final pues asuma que quien tiene la fuerza para ser candidato es Andrés Manuel. Ahora, si quiere medirse con él, pues está bien que se mida, ¿no? Pues va a perder, o sea, yo creo que... Y tiene derecho a perder también. Hay un libro, y seguramente, bueno, me gusta cuando me encuentro a alguien que me supera en lectura, porque veo que lees mucho, de repente lo pones en tu Twitter y acabas de... Sí, leo algo, sí. Hay un libro que se habla, dice, son los cómplices del Baester, algo así, donde narra que, bueno, recién ella acababa de tomar el sindicato, por aquellas... El magisterio, sí. El 88 más o menos. Sí, con Salinas fue 89 y quizás. Dice, me esperaban en mi casa, bueno, yo esperaba a 2 personas con las cuales me iban a ayudar y me iban a diseñar toda la estructura para que yo asumiera en esa gran asamblea. Y lo relato, no tengo los datos, pero bueno, al final de cuentas tengo el hecho. Y se aparecen 2, no recuerdo el otro nombre, pero el otro sí, era Marcelo Ebrard, un joven abogado, Marcelo Ebrard, que me lo había enviado mi gran amigo, el regente de la ciudad, Manuel Camacho. Sí, porque Marcelo era secretario de gobierno con Manuel Camacho en el 88, por supuesto, así fue. Y vamos, ¿cómo hacerlo ahorita que aparece otra vez Salinas y cómo, pues sí. ¿Cómo entender todo eso? Sí, yo creo que ellos rompieron, Manuel Camacho o Marcelo rompieron realmente, pues hicieron inclusive el Partido del Centro Democrático, sí, en algún Centro Democrático, sí, en algún momento. Luego Marcelo fue diputado por el Verde, me parece, y lo sacaron, rompió con el Verde porque lo sacaron de la Comisión Fobaproa, donde él había estado jugando un papel muy fuerte. Yo creo que sí tiene, seguro conoce a El Baester. Nosotros no hemos querido nunca ningún trato con ella. Dicen que El Baester es fea, yo les digo que no, que lo que pasa es que se le refleja el alma en la cara. Entonces, pues no hay nada que hacer con ella, ¿no? Pero pues cada quien que asuma su situación, su relación. Yo no he leído ese libro, fíjate, lo tengo ahí en lista, espérate, un montón de libros ahí. No, te va a encantar porque además es
no solamente anecdótico, sino verdaderamente te proyecta, te dibuja el escenario de una manera. Ahí te voy a mandar por ti los datos exactos. Lo tengo, porque tengo los dos libros que se hicieron sobre el Bester, uno de Ricardo Rafael, si mal no recuerdo. Sí, claro. Rafael. Sí, ahí los tengo, la verdad es que sí, no los he leído todavía, es que tengo tanto por leer, pero son de las cosas que debo hacer. Sí. Bien, voy al último corte y regreso ya para terminar la plática interesantísima con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Bien, bueno, estoy de vuelta ya para cerrar nuestra conversación con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Andrés Manuel López Obrador no solamente es, digamos, sus enemigos lo quieren descalificar diciendo que, bueno, es el Mesías y todo este asunto, pero si le vamos analizando el asunto, es el único que ha mantenido un discurso vigente que cuando Calderón asume la presidencia hubo quien pensó y creyó que en realidad AMLO, porque se le conoce con cariño, sería un peligro y se iba a mantener como un peligro. Pero nos damos cuenta que no es realmente AMLO el peligro, son otros. No, imagínate qué bueno que Calderón no era un peligro, si hubiera sido cómo estaría el país. Es más, de broma dicen que el eslogan contra Andrés Manuel en el 2012 va a ser: Andrés Manuel es un peligro para lo que queda de México, después de todas las barbaridades que ha hecho Calderón. Entonces, es que es terrible lo que ha hecho Calderón, le ha hecho un daño verdaderamente espantoso al país, verdaderamente espantoso. Entonces, Andrés Manuel ha demostrado, nos deben la paz del país, nos deben la paz pública, o sea, nos han acusado de un montón de cosas y la verdad es que el papel de opositor firme, de organizar, de evitar que se desbordara el movimiento, de que hubiera violencia, de que la gente se desesperara, pues ha sido muy fuerte de Andrés Manuel. Se puede compartir o no la ruta que escogió, pero yo por supuesto la he compartido, la he apoyado, he impulsado, pero no pueden dejar de reconocerle esas cosas y además no es un hombre radical, o sea, en el sentido peyorativo que lo usan. Radical es el que va a la raíz, pero ¿cuál es la postura más radical de Andrés Manuel? La postura más radical es que paguen impuestos los que no pagan, y no los ambulantes que andan diciendo hay necedades algunos, sino los 30 FEMSA de Coca-Cola, Bimbo que tiene monopolio del pan industrializado, Maseca que tiene monopolio de la masa de maíz, Cemex que tiene monopolio de cemento, pagan entre 1.5 y 2% de impuestos sobre el producto de la renta. Telmex paga 6% y es de los que más paga. Si estos 30 pagarían el equivalente a lo que pagamos de IVA a los 110 millones de mexicanos. 500,000 millones de pesos. Fíjate que uno que lo dices, de repente uno pudiera pensar que no hay coincidencias o que no se tomaron ese tipo de razonamientos cuando escuchas y revisas aquella declaración famosa de Felipe Calderón en el 2009 diciéndole a los empresarios que paguen sus impuestos. Yo les dije en tribuna, oigan, a Calderón ya le invadió el espíritu. O sea, se ha tardado 3 años desde el gobierno para darse cuenta de lo que Andrés Manuel planteó desde la campaña del 2006, que tienen que pagar. Carlos Slim, su fortuna creció el año pasado de 50,000 millones de dólares a 74,000 millones de dólares, 24,000 millones en un año, y no pagó impuestos. Tendría que haber pagado impuestos por 100,000 millones de pesos, solo él. Pues es una barbaridad, mientras que a la gente le subieron el IVA de 15 a 16 y le siguen cargando y le quieren bajar el salario y quieren no reconocerle ningún derecho. Bueno, es que como decía mi abuela, no tienen llenadera. Es que no puede ser que se esté condenando. Hay 40 millones que ganan $1 al día en la extrema pobreza. Cuando le dije yo esto al secretario Cordero del gobierno usurpador, al de Hacienda, el que dice que con 6,000 pesos vives a todo dar, ¿no? Que tienes casa chica, casa grande, casa mediana y todo lo demás, ¿no? Todo, ¿no? Todo lo que necesites y más, escuela y carro y escuela, ¿no? Todo, ¿no? De escuela privada de ventanas será, ¿no? O sea, en fin. Le digo, hay 40 millones en la extrema pobreza, ganan $1 al día. Y me contesta muy displicente, no son 40, son solo 5. No tienes vergüenza, no debería haber un solo mexicano muerto de hambre en el país. Pues ¿cómo va a ser el que gana 200,000 pesos mensuales y tiene 3,000 pesos para comida diario, el angelito? Se le sale gratis a los secretarios, ¿no? La vida. No, 3,000 pesos solo para comida. Oye, no puede ser. No, eso le dan. 3,000 pesos, Carstens decía, también tenía lo mismo, decían se come media vaca y sí se la comía, pero Cordero, 3,000 pesos diarios.
A ver, diputado, vamos a entrarle porque, bueno, quisiera explorar contigo algunos temas rápidamente, sobre algunos temitas y algo corto, ¿no? A ver. El asunto de la gasolina, ya te lo preguntaron. Sí, ¿Cuál es tu posición? Pues se importa el 50% de la gasolina, ese es el problema. Claro. En vez de construir las 5 refinerías, se gastó 180,000 millones de pesos, números redondos, el año pasado en importación de gasolina. Solo con 120,000 se construían las 5 refinerías. Lo que hay que hacer es construir las refinerías para bajar el precio de la gasolina. Fracasó No lo este hacen. asunto, ¿no? Ni siquiera han hecho la de Hidalgo, ni el primer ladrillo ha puesto el usurpador. Entonces, pues no lo hacen porque se llevan comisión en importación de gasolina. Son unos canallas, están en el negocio ellos. A ver, también en el Twitter vimos que de repente te campañan para la gubernatura del DF. Voy a buscar la candidatura a jefe de gobierno del Distrito Federal, sí estoy interesado. Sigo haciendo mi trabajo, esa va a ser la manera, no voy a hacer nada diferente. Estoy empezando recorridos por mi distrito, yo el Distrito Federal, y yo espero lograr la candidatura, y si lo logro voy a impulsarlo. ¿Cómo sientes a la gente? Bien, abajo muy bien, Sí. abajo muy bien, yo creo que hay una presencia fuerte, hay una simpatía fuerte, no va a ser fácil, es un jalón duro, hay varios compañeros y compañeras que quieren, pero yo espero alcanzar la candidatura. El PRI presume de que tiene ahorita en las encuestas, va arriba en la intención electoral y En el DF no gana el PRI. Bueno, Son cuentas alegres de ellos. Ok, y vamos, ¿cómo ves las elecciones de 2012 en términos generales? Porque, bueno, Consulta Mintops que acaba de dar una última resultado de su encuesta y dice que Peña Nieto 50 y tantos, 51, 52, luego viene AMLO con 19 y creo que con 17 Santiago Krill. ¿Cómo lo ves? Vamos a ganarles, no va a estar fácil, es un tribunal electoral peor que el del 2006, un IFE peor, ahora resulta que extraña Ugalde, ¿no? Los medios masivos canallas han estado de manera parcial y seguirán, pero inclusive todavía no se sabe si Peña Nieto va a ser candidato. Parece que va a ser candidato del PRI, pero yo les digo que en el PRI se llevan pesado, que se lo pregunten a Montiel o a Colosio. Entonces vamos a ver al final qué pasa. Se ve una alianza otra vez, el regreso de Elba Ester. El Ester ya está con el PRI, aunque hace unos días estuvo ahí una foto muy contentita con Calderón, pero está con Peña Nieto al parecer. Sí, ahí se aglutinan Salinas, que es el que está, Carlos Salinas y todos los monstruos que él cobija. Y dentro de eso Peña Nieto, que a las mujeres les gusta, pero algunas ya lo verán ahí en vivos, un chaparrito así, pues tiene un copetote para subir un poco de tamaño, pero es un tipo autoritario, neoliberal, es la misma línea que Calderón. Sería una barbaridad que se optara por él, pero vamos a ver. Bueno, ya para terminar, algo que le quieras decir a los yucatecos. La participación, la organización y la lucha. Sé que además en estas partes en especial no gustan mucho las manifestaciones, lo ven como si fuera algo incorrecto, pero aquí hay una gran tradición de la izquierda. Felipe Carrillo Puerto es un personajote, un tipo muy importante para redimir a los pueblos explotados mayas, sobre todo de esta región. Se requiere un proceso de transformación profunda y para eso hay que luchar. O sea, uno si lucha puede ganar o puede perder, pero si no lucha está perdido. Y la verdad es que no merecemos estos gobiernos, no merecemos estas condiciones de vida. La gente merece, que es tan poco lo que pide y eso es lo que estamos nosotros trabajando. Empleo bien pagado, salud para todos, educación para todos, vivienda para todos, alimentación para todos. Eso es lo que vamos a promover y la gente crea con su trabajo la riqueza del país, entonces no tiene por qué no tener esos benefactores, es tan sencillo como eso. Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en mi punto de vista. Al contrario, Alejandro, se nos fue rápido el tiempo, estuvo muy amena, me parece, la charla. Bueno, pues ok, muchísimas gracias. Mi punto de vista entrevistó, de verdad, muy gustoso. Lo vamos a tener también en la página www.miputodevista.com.mx a disposición de ustedes. Revísenla, escúchenla, vale la pena. Gerardo Fernando Noroña. Muchas gracias.